El peronismo esotérico. El líder político más importante del siglo XX tuvo el apoyo de grupos cuasireligiosos que buscaban el poder. Juan Domingo Perón podría haberlos evitado, pero prefirió confraternizar con esos iluminados, reencarnaciones de Zaratustra y pioneros de la nueva era. Perón decidió recibir sus consejos y ponerse a disposición de sus intereses. Esta historia, en 3 partes, recorre el camino místico del líder justicialista. Rescata aspectos increíbles que ponen al movimiento justicialista en una dimensión desconocida. Las logias son instituciones difíciles de definir en tanto y en cuanto su existencia no es reconocida públicamente y en muchos casos ni siquiera son conocidas por personas que no forman parte de ellas. En todos los casos, las logias están compuestas por miembros que han solicitado formar parte de las prácticas de la logia y que han debido pasar por rituales de iniciación que tienen como principal objetivo demostrar la lealtad al secreto de la logia en cuestión, así como también la comprensión del espíritu particular de la misma. En algunos casos, los rituales de iniciación de algunas logias pueden ser muy exigentes y requerir que la persona deba hacer grandes sacrificios con tal de demostrar su interés por participar. Definición ABC. De la divinidad de los reyes al juramento de gobernantes con una Biblia, las cuestiones religiosas o cuasi religiosas se han involucrado en el poder desde siempre. Una alianza que, en ocasiones, ha dado buenos resultados a grupos de poder porque pudieron perpetuarse con la bendición mística, pero no a sus subordinados. La política y la fe han cimentado estados poderosos, pero también llevaron a sus habitantes al desastre. Hay religiones masivas, organizadas como un estado. Hay otras más pequeñas descritas como cuasi religiones o sectas pero que comparten los mismos ingredientes, tienen fundador, textos sagrados, ritos y creencias basadas en la fe. Sus miembros creen en la existencia de un ser superior, siguen un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y consideran esa creencia un aspecto importante o esencial de su vida. En ocasiones estos cultos se enlazan con la política de tal forma que se hacen una sola entidad. Algunos describen a grupos islamitas, al fascismo, la mafia italiana, a la masonería y al comunismo como cuasi religiones o muy cercanas a ellas. No nos debe extrañar que un movimiento político recurra a los elementos de la fe para lograr sus objetivos, ya que las religiones nacieron con la humanidad como modo de control social. Hoy, en pleno siglo XXI, encontramos rastros de las religiones en los movimientos políticos que a muchos les pasa desapercibido. Juramentos de lealtad, elementos o símbolos catalogados como sagrados vinculados a la nacionalidad, uniformes ostentosos de las autoridades civiles que los transforman en faraones, actos patrióticos de tipo ritual, obras monumentales con objetivos de perpetuidad del creador y posturas del poder cercanas al mesianismo. La vida por Dios y la patria es un dogma que enciende pasiones, entre otros. Buena parte del mundo convive con esa dualidad y no reconoce que parte de sus problemas son antiguas tradiciones doctrinarias de fe que limitan la libertad individual y el desarrollo de una sociedad igualitaria. Enfrentarlas es, en ciertos lugares, un desafío que se paga con la vida. En forma dinámica se desarrollan y estructuran prácticas que, pese a una apariencia profana, tienen muchas características que sin duda las ligan con la esfera de lo sagrado. Este solapado resurgimiento de mitos, pero sobre todo de ritualidades, descubre la importancia de ciertas actividades políticas, económicas, productivas, empresariales, educativas e intelectuales, desde las cuales se movilizan e interactúan formas ocultas de determinación histórica y donde se identifican de manera reconocible espacios de poder privados. El fanatismo religioso, la devoción por el ocultismo y las ansias de poder llevaron a algunos ilustrados a formar logias secretas cimentadas en distintos cultos y filosofías, donde elaboraban complejos planes para salvar a la humanidad del mal.
Iluminados por saberes sobrenaturales seducían con sus ideas a figuras encumbradas, lograban influenciarlos y ser parte de su círculo íntimo. La masonería tiene una historia de siglos en estas prácticas que fueron copiadas por otras logias con intenciones diversas. Así aparecen logias dogmáticas que se alimentan de la parapsicología, la astrología, el espiritismo, la magia y la alquimia, donde elegidos e iluminados dicen ir contra las leyes naturales con sus dones especiales y misteriosos. Cuando una religión o cuasi religión toca a un dirigente político de masas, las consecuencias suelen ser catastróficas. En una época poderosos grupos esotéricos se introdujeron en la vida de Juan Domingo Perón con demasiada facilidad. Había un porqué. Peronismo místico. Sin dudas los prodigios mostrados en las sesiones por los médiums fueron muy importantes a la hora de mostrar la verdad de la doctrina, servían como elemento de atracción, conversión y convencimiento para quienes decidían participar, y fueron la base de su expansión. No solamente los mensajes transmitidos por los espíritus o los grandes prodigios de los efectos físicos fueron determinantes. Los fenómenos de sanación o curaciones también representaron un atractivo importante y fueron motivo de disputas y controversias que se mantienen hasta la actualidad. En la Argentina de mediados del siglo XX las ciencias ocultas, en especial el espiritismo, que estaban de moda en el mundo desde el siglo anterior, tuvieron cierto apoyo oficial. En la década del 30 la Facultad de Psicología de Buenos Aires tenía un departamento de psicología paranormal. En 1948 gobernaba el Partido Justicialista y se incluye la psicología como materia del nivel secundario incluyendo cuestiones de parapsicología. Esta pseudociencia tuvo gran apoyo en el peronismo. Precisamente el secretario de Salud de Perón, Ramón Carrillo, creó un gabinete de parapsicología en el Instituto de Psicopatología Aplicada que integraba Pedro Baldassarre, jurista y parapsicólogo de gran amistad con el general Perón. Fue el doctor Baldassarre quien alojó en su casa de Mendoza al entonces teniente coronel cuando, en 1941, tuvo como destino el Centro de Instrucción de Montaña. Allí nació una relación que le permitió al abogado y mentalista acceder a los círculos del Partido Justicialista. En esa época nace la Sociedad Argentina de Parapsicología y con el aval peronista se otorga personería jurídica a la ocultista Orden Rosae Crucis, los Rosacruces, y recibe un gran impulso. En la Escuela Científica Basilio se huele peronismo. Fue durante el primer y segundo gobierno de Perón que los autorizaron a usar el Luna Park para sus shows espiritistas y como si eso fuera poco, le otorgaron la inscripción en el Registro Nacional de Culto bajo el número 209, para que compita de igual a igual con la tradicional Iglesia Católica. Ese culto espiritista hoy está venido a menos, pero llegó a reclutar a 600.000 seguidores en más de 40 sedes en todo el país y en el exterior. En una ellas 6 en 1980, en plena dictadura militar, como un grupo de médiums traían a la tierra al espíritu de Eva Perón para darle un mensaje a los presentes. Un montaje de alto impacto acompañado de música de órgano y muy poca luz. Durante su gobierno el presidente Perón no dudaba en recibir en su despacho a figuras controvertidas y místicas como Menotti Carnicelli y el pastor norteamericano pentecostal Teodoro Hicks. Todo esto podrían haber sido gestos para irritar a la Iglesia Católica, con la que tenía un gran enfrentamiento político por la educación pública, pero evidenció que Perón no despreciaba el ocultismo ni a las pseudociencias, así que lo que sucedió después no fue resultado de la casualidad, sino de la permeabilidad del líder en cuestiones esotéricas. El pastor norteamericano pentecostal Teodoro Hicks junto a Perón protagonizó los primeros shows de milagros en forma masiva con el apoyo del peronismo. En 1954 al llegar a Argentina, Hicks se entrevistó con el general Juan Domingo Perón fue afectuosa y al final de la misma se había dejado de lado el protocolo para dar lugar a un abrazo entre ambos y una oración que el evangelista hizo por el presidente.
Perón ordenó darle todo el apoyo que fuera necesario, permisos, conseguir un estadio de fútbol y la posibilidad de acceso a los medios de comunicación dependientes del Estado Nacional. Asimismo, ordenó a la Policía Federal que realizara toda la logística y acción antidisturbios durante el evento. Por lo menos 2 logias acompañaron a Perón hasta su muerte. La ANAEL y la propaganda DUE. Se alimentaban del poder que emanaba el peronismo y su gran movilización de masas. Magia, ritos, profecías rodearon a un Perón deseoso de saber el futuro, manipulado por un entorno que pretendía sucederlo. El ítalo-brasileño Menotti Carnicelli era un medium y brujo conocido en Brasil y tuvo contactos con Juan Domingo Perón. De él se dice que fundó la secreta logia ANAEL junto a otros brasileños y argentinos, aduciendo recibir mensajes de un ángel del mismo nombre. Algunos llegan a asegurar que la logia fue fundada por el dictador Getúlio Vargas y el propio Perón, debido a que sus perfiles políticos eran adulados dentro de la cofradía. Nada tiene que ver esta logia ANAEL con la secta colombiana del mismo nombre que se inspira en la gnosis y que llega al presente con sus engaños. La ANAEL de Menotti Carnicelli continuó por otros caminos, cerca de la alta política. Getúlio Vargas fue 4 veces presidente de Brasil, de 1930 a 1945, y de 1951 a 1954. Se suicidó en extrañas circunstancias siendo presidente. El historiador Torquato Di Tella escribió, Vargas se suicidó para evitar un golpe de Estado, mientras que Perón vivió hasta morir en el ejercicio del mando. Pero el varguismo ya no existe, mientras que el peronismo perdura, aunque cambiado. Por otra parte, Vargas es hoy una figura histórica poco discutida, y las avenidas que llevan su nombre no producen escozor en quienes las transitan. Getúlio Vargas había sido destituido en 1945 en Brasil y permanecía exiliado en su propia tierra natal creando una red de influencias que le devolviera el poder. Su hija, Alcira, era su aliada en esa operación. El enigmático Menotti Carnicelli fue una gran influencia sobre ella y la representó en su viaje a Buenos Aires. El místico se entrevistó con Perón para que éste interfiera en la liberación de Getúlio Vargas. Allí habría comenzado una relación con la logia ANAEL que no se interrumpiría hasta su muerte. Pero había otro miembro de la logia cerca del presidente, Héctor Caviglia, martillero argentino devenido en asesor de los asesores de Getúlio Vargas, quien también intima con Perón durante su segunda presidencia y lo cita como el conductor cósmico de la Argentina. Caviglia aseguraba que Perón alzaba los brazos en el balcón de la Casa Rosada frente a sus fieles porque sus manos vueltas hacia el cielo funcionaban como radares para recibir las vibraciones de las esferas superiores, que luego bajaban al pueblo a través de su persona. Cuando muere un influyente juez hereda la jefatura de la logia. Se trataba de Julio César Urien, peronista y con fluidos vínculos con funcionarios y militares. Tapa del libro La razón del tercer mundo, único texto conocido de la logia ANAEL. Una copia digital llegó a mis manos y se trataría de un texto mecanografiado que algunos señalan como de la biblioteca de José López Rega. El extraño texto La razón del tercer mundo, único libro conocido de la logia ANAEL, que podría haber sido escrito por Urien, señala que Perón recibió a un hombre enlace de la logia que le anunció que surgirá el colaborador eficaz para ayudar a completar la obra. Eso sucedió poco antes de su exilio. El libro indica que, en junio de 1956, el colaborador ingresó a la logia y desde ese momento trabaja continua y silenciosamente. Argentina comienza a ser ya el punto de arranque. Esta es la hora crucial. Estamos cerca de que aquí se imponga la nueva civilización. Será a la brevedad y a través de sus mejores hombres, y, sobre todo, a través de la juventud, ahora sin esperanzas ni fe. El destino es la libertad, pero para alcanzarla, es necesario pasar distintas etapas.
Visto en la terminalrosario.com. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tu comentario, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.